Cuando éramos pequeños, ciertas experiencias se quedaban grabadas en nuestra memoria para siempre. Una visita a la casa de la abuela era uno de esos momentos. El plástico que cubría su sofá no solo crujía con el frío, sino que también se pegaba a la piel en verano. Era incómodo, pero inolvidable. Antes, escuchar la radio era algo especial. Sintonizábamos programas donde incluso podíamos llamar para pedir nuestras canciones favoritas. Muchos recordábamos de memoria el número de la emisora, y el sonido de la línea ocupada solo nos hacía intentarlo otra vez. La espera valía la pena con tal de oír esa canción en la radio. Los televisores, por su parte, necesitaban algo de ingenio. Con antenas de orejas de conejo y un poco de papel aluminio, lográbamos mejorar la señal. Todo eso mientras girábamos las perillas UHF y VHF para sintonizar algún canal. Un antojo clásico de la tarde era pasar por una tienda o gasolinera para comprar una RC Cola y un pastel de luna. Esta combinación, popular especialmente en el Main Sur de EEPU, se consideraba el almuerzo del trabajador en la época de la Depresión. Más tarde, incluso inspiró canciones. Viajar en familia era toda una aventura. No siempre había paradas convenientes, así que muchos llevaban hieleras, comida casera e incluso mesas plegables. Detenerse junto al camino para almorzar no era raro, y así se hacían recuerdos en familia. En los días de verano, era común ver a los niños recorrer el vecindario en bicicleta. El aviso para volver a casa no venía por mensaje de texto, sino cuando se encendían las farolas. Eso marcaba el fin de un día completo de juegos y risas. Y cuando hacía calor, nada mejor que caminar hasta el Dairy Queen más cercano. Un helado suave o una Dilly Bar eran la forma ideal de refrescarse. En muchos pueblos estos locales solo abrían en verano y su reapertura era señal de que la mejor estación del año había llegado. Muchos crecimos viendo programas infantiles sin falta. También recordamos cómo en las estaciones de servicio un trabajador te atendía por completo. Llenaba el tanque, limpiaba el parabrisas y revisaba el motor. Este servicio desapareció con la crisis energética de los 70. Cada fin de semana del Día del Trabajo, las familias se reunían frente al televisor para ver el telemaratón de Jerry Lewis en apoyo a la distrofia muscular. A fines de los 70, ya recaudaba decenas de millones de dólares cada año. Otra tarea cotidiana del pasado era descongelar el congelador. Con picahielo, secador de pelo y muchas toallas, se retiraba la escarcha acumulada hasta que llegaron los modelos con autodescongelación. Uno de los días más emocionantes en la escuela era cuando la maestra sacaba el proyector de películas. Ver cómo intentaba cargar la cinta, escuchar el zumbido del aparato y saber que tendríamos una clase diferente era toda una emoción. Ir al cine a ver los estrenos más esperados implicaba filas largas, pero la emoción era parte del ritual. Algunos también recuerdan con cariño los contenedores marrones y amarillos de Charles Chips, que llegaban directo a casa llenos de papas fritas, pretzels o galletas. Dos bodas marcaron la televisión en 1981. La real, entre el príncipe Carlos y Lady Di, y la ficticia, entre Luke y Laura en la telenovela General Hospital. Ambas fueron eventos masivos, y se dice que incluso Diana celebró la boda de ficción enviando champaña a los actores. Antes de los celulares, memorizar números de teléfono era esencial. Muchos aún recuerdan su número de infancia, y otros tenían listas de contactos pegadas al refrigerador. Hoy, la tecnología hace que casi nadie necesite recordarlos. Los diccionarios solían estar en todos los hogares, pero con los correctores automáticos de los procesadores de texto, su uso ha caído en desuso. Lo que antes era una herramienta cotidiana, hoy se reemplaza con búsquedas en línea. En los autos antiguos, unas pequeñas ventanas triangulares servían como sistema de ventilación. Con el tiempo, fueron reemplazadas por aire acondicionado, integrado, y dejaron de ser parte del diseño. Muchos aún recuerdan llamar a un número local solo para saber la hora y la temperatura exacta.
Era útil para ajustar relojes tras un corte de energía. Algunos servicios aún existen, pero ahora el celular cumple esa función. El dinero en efectivo tenía más valor visual: centavos de trigo, monedas de búfalo, dólares de plata. Los abuelos regalaban algunas y era común revisar con atención cada moneda que recibíamos. En muchas cocinas colgaban calendarios de tela con diseños decorativos y una clavija de madera. Se compraban en tiendas locales y servían como recordatorio del día a día. Los sábados se pasaban al aire libre. Jugábamos fútbol, hockey callejero o simplemente rodábamos en bicicleta. Cuando un auto se acercaba, todos gritaban ¡auto! Y hacían espacio. Luego, el juego seguía como si nada. Las cintas de casete marcaron época. Traían la música y también las letras impresas. Era común desplegar el folleto para aprenderse la canción y cantar con confianza frente a los amigos. Los Tres Chiflados eran un clásico. Con más de 220 cortos, sus personajes hicieron reír a generaciones. Aunque su historia terminó en 1970, los reruns de los 80 mantenían viva su comedia. En los años 60, el papel higiénico venía en colores pastel que combinaban con la decoración del baño. Con el tiempo, por razones de salud y costos, se optó por el clásico blanco. Las cajas metálicas eran el empaque estándar para todo: curitas, caramelos, pastillas. Una vez vacías, se usaban para guardar de todo, desde botones hasta tarjetas. Con el tiempo, se reemplazaron por materiales reciclables. Las máquinas expendedoras antiguas ofrecían refrescos en botellas de vidrio. Colocabas tu moneda, abrías la puerta y sacabas tu bebida. No había múltiples sabores, solo lo clásico. Ver a alguien con rulos de espuma en el pelo era algo común. Las chicas usaban estos rizadores para lograr peinados con volumen sin necesidad de calor. Eran simples, cómodos y efectivos. Los empleados de supermercados solían usar marcadores de precios manuales. Se giraban los dígitos, se entintaba y se presionaba sobre cada producto. Todo eso antes de los escáneres y sistemas digitales. Lavar los platos era una tarea compartida. Uno lavaba, el otro secaba. Era una rutina después de cada comida, antes de que los lavavajillas se volvieran comunes en los hogares. Sears era el lugar donde muchos crecieron y compraron de todo. El aroma a palomitas recién hechas y nueces tostadas al entrar era parte de la experiencia. En casa, los viejos termostatos tenían un dial manual para regular la temperatura. Era una pieza estándar en las paredes de los hogares durante décadas. La educación vial incluía simuladores de manejo en el aula. Antes de conducir un coche real, los estudiantes aprendían en estas máquinas que proyectaban la carretera en una pantalla. Kmart, como Sears, estaba presente en casi todas las ciudades. Famosa por sus descuentos y por su especial de luz azul, esa luz intermitente era sinónimo de oferta especial. Las pastillas para la garganta. Luden tenían sabor a cereza y eran tan ricas que muchos las comían como caramelos, incluso sin estar enfermos. Hubo una época en la que manejar un auto era una experiencia completamente manual. El conductor tenía que girar la llave para encender el motor, accionar perillas para prender las luces y dominar la caja de cambios. Aprender a conducir significaba entender el embrague, coordinar los pies y las manos y sentirse en control total del vehículo. Con el tiempo, esa coordinación se volvía casi instintiva, como una danza entre máquina y conductor. Era una forma de manejar que te hacía sentir vivo y joven. En esos años, la multitarea al volante era parte de la rutina. Pasar de primera a segunda mientras se giraba el volante o se ajustaba la radio era parte del encanto. Era algo natural. Y si hablamos de costumbres de antes, es imposible no mencionar la mortadela. El Baloné, como muchos lo conocían, era la estrella del almuerzo. Oscar Mayer popularizó su sabor con ese jingle inolvidable, y no faltaba en las loncheras ni en las cenas rápidas. Algunos lo freían hasta que tomaba forma de cuenco,
mientras que otros, más prácticos, hacían unos cortes para que quedara plano entre el pan. Y hablando de pan, en más de una casa las rebanadas servían no solo para sándwiches, sino también como improvisados bollos para hamburguesas o hot dogs. Los domingos tenían un sabor distinto. Eran días de misa en la mañana, comidas familiares, al mediodía y calles tranquilas. Las tiendas cerraban, así que si te faltaba algo, lo más común era tocarle la puerta al vecino y pedirlo prestado. Era una época donde la comunidad estaba más presente y el tiempo parecía ir más despacio. Llenar el tanque de gasolina también tenía su ritual. La bomba tenía una palanca que reiniciaba el contador. Los números giraban con un sonido mecánico que era parte de la experiencia. Nada digital, solo ese tic-tic familiar mientras el coche se llenaba. Si alguna de estas escenas te resulta familiar, significa que creciste en un tiempo único y especial. Quizá los años hayan pasado, pero esos recuerdos siguen vivos y valen más que cualquier cosa. Y si crees que olvidé algo, cuéntamelo en los comentarios.